Hola, mi nombre es Nubia Nilet Rodríguez Elenes y hoy hablaremos sobre las principales funciones de las autoridades que regulan la protección de datos personales. En el ámbito de protección de datos personales existen diversos tipos de autoridades, como lo son el INAI, los organismos garantes, las autoridades reguladoras y otras autoridades competentes. El INAI es un organismo autónomo, especializado, imparcial y colegiado con personalidad jurídica y patrimonio propio, y es responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información y de protección de datos personales. Los organismos garantes tienen autonomía constitucional y cooperan con el INAI en materia de protección de datos personales. Las autoridades reguladoras, en el ámbito de sus atribuciones, emitirán regulación secundaria y lo harán en coadyuvancia con el INAI. Y por último, otras autoridades competentes, administrativas o judiciales, que sean competentes en materia de protección de datos personales. Comenzaremos con la autoridad reguladora. Esta se dedica a salvaguardar la protección de datos personales, son accesibles a través de diferentes medios y cualquier persona puede dirigirse a las mismas, incluso para denunciar una infracción de la normativa sobre protección de datos personales. Tiene su base en el artículo 6 constitucional y sus funciones son relativas a la promoción, emitir lineamientos, recomendaciones y criterios que permitan la adecuada observancia de los principios y derechos que rigen en materia de protección de datos. En sus atribuciones nos encontramos con un listado muy amplio, por lo cual solo enunciaremos las más importantes. Difundir el conocimiento, fomentar las buenas prácticas, emitir los lineamientos correspondientes, fijar los parámetros necesarios, llevar a cabo los registros, celebrar convenios, diseñar e instrumentar políticas, acudir a foros comerciales, nacionales e internacionales, y apoyar la realización de eventos. Posteriormente hablaremos del órgano garante. Estos son autónomos, especializados, independientes, imparciales, colegiados y son responsables de garantizar, en el ámbito de su competencia, el ejercicio de los derechos de acceso a la información y a la protección de datos personales. Su función es promover el derecho a la protección de datos personales, es decir, la función que desarrollará es clave para asegurar y promover el derecho fundamental a la protección de datos personales y las desarrollarán a través de sus atribuciones. En sus atribuciones también nos encontramos con un listado muy amplio. Estas son conocer, sustanciar y resolver. Presentar a petición fundada al instituto para que conozca de los recursos de revisión. Imponer las medidas de apremio previstas en la ley. Promover y difundir. Garantizar condiciones de accesibilidad para que los titulares que pertenecen a grupos vulnerables puedan ejercer. Elaborar y publicar estudios e investigaciones. Hacer del conocimiento de las autoridades el incumplimiento de las obligaciones. Vigilar el cumplimiento de la ley, promover la capacitación y actualización, y por último, administrar la Plataforma Nacional de Información. Existen 3 procedimientos previstos en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares que tienen como objetivo salvaguardar el efectivo cumplimiento de las disposiciones en materia de protección de datos. Estos son protección de derechos, verificación e imposición de sanciones. El procedimiento de protección de derechos se inicia a instancia del titular de los datos o de su representante legal, expresando con claridad el contenido de su reclamación y de los preceptos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares que se consideren vulnerados. La solicitud de ese procedimiento deberá presentarse ante el INAI dentro de los 15 días siguientes a la fecha que se comunique la respuesta al titular por parte del responsable. El procedimiento de verificación consiste en la verificación, el cumplimiento de las disposiciones de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares y demás normatividad que de esta derive por parte del órgano garante. La verificación podrá iniciarse de oficio o a petición de parte. Y por último, el procedimiento de imposición de sanciones. Este se da con motivo del desahogo del procedimiento de protección de derechos o del procedimiento de verificación. Si éste tuviera conocimiento de un presunto incumplimiento de alguno de los principios o disposiciones de la ley, se iniciará con este procedimiento. Este dará comienzo con la notificación que efectúe el órgano garante al presunto infractor. Es así que las autoridades de protección de datos personales, tanto la autoridad como los órganos garantes como las autoridades reguladoras, cada una de las mismas en el ámbito de sus competencias, fomentan y protegen o tutelan, cuando es necesario, el derecho a la protección de datos personales.